mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, si dejamos de estar juntos, ya saben, no somos más el mismo montón, les proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Ustedes saben que de lunes a viernes y de 14 a 16 aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, creemos que es bueno, que es pertinente pactar con ustedes el respectivo uso de nuestras imaginaciones. Nosotros imaginamos un programa y procedemos a hacerlo. Ojalá ese programa opere también con la lógica de la sorpresa para ustedes. Pero siempre volvemos a aquella idea de Eve Bonafini sosteniendo que bien pensada, la radio es un asunto que trabaja en los teatros de la mente. Podríamos darle vuelta a ese concepto, hacerlo girar en nosotros, en los pasillos de la memoria. La radio es también un estímulo para que en nuestro cerebro aparezcan asuntos que creíamos postergados, olvidados o que estaban anclados en el archivo de la memoria. Como quiera que fuese, creemos que la radio puede convertirse en una experiencia, no ser solamente un programa. Que la radio, además de informar, debe formar. ¿Y cuánto le debemos todos y cada uno de los oyentes de radio a los años y años frente a los aparatos? Hoy hay otras posibilidades. A lo mejor estás viendo el streaming de la M530 a través de YouTube. A lo mejor estás escuchando este programa mañana o pasado mañana, con las posibilidades de Radio Cat, por ejemplo. Tal vez estás escuchando a mucha distancia desde tu computadora o con un teléfono celular. No sabemos cómo estás escuchando la radio. Sabemos que a veces todos recordamos el momento en que escuchamos por primera vez una voz, un tema, un programa, un eslogan de radio, y que eso de una u otra manera se queda a vivir con nosotros. Al menos en la vida de los radioescuchas, la radio no es solo un artefacto, un objeto, no es solamente un entretenimiento, sino también, bien pensada la radio, en un modo de llevar adelante la existencia. Hoy nos vamos a dar el lujo de empezar el programa por la leyenda de Leopoldo Marechal. Y para empezar por Leopoldo Marechal, Los Abuelos de la Nada. Dice la historia que después del monumental éxito de algunas canciones iniciales del rock nacional, del impacto de la valsa al simple de los Gatos en 1967, y el tema que estaba del otro lado, firmado por Morris y Pipo Lernoux, el futuro líder de Los Abuelos de la Nada, Miguel Abuelo, estaba en una reunión acompañando a su amigo Lernoux, en que él estaba firmándole los derechos a una empresa para que publicara letra y música del lado B, del tema del lado B de la balsa. Estoy aquí sentado, parado. Un año antes había aparecido El banquete de Severo Arcángelo, una de las obras importantes de Leopoldo Marechal. Leopoldo Marechal venía de ser silenciado, perseguido y casi que anulado en su repercusión pública por la revolución fusiladora. Él mismo solía decir con ironía que era el poeta depuesto. Si había un presidente depuesto, él era el poeta depuesto. La dictadura militar le cobraba fuertemente a Leopoldo Marechal su apoyo al peronismo. Haber sido funcionario en temas de educación del peronismo. Lo veían como un miembro de la resistencia cultural y práctica del peronismo. Y entonces la aparición de un nuevo libro de Marechal era una noticia literaria, pero tenía muy poca repercusión en los medios de comunicación. El joven Miguel Abuelo leía o estaba leyendo El banquete de Severo Arcángelo. El hombre que estaba reunido con Pipo Lernoux, aquel dueño de una editorial musical, le preguntó: ¿vos también tenés un grupo de música? Claro, estaban firmando en nombre de Los Gatos, de Morris, el principio de una historia. Y Miguel Abuelo, que no tenía un grupo de música, le dijo: sí, tengo uno. ¿Y cómo se llama ese grupo? Y Abuelo, con su locuacidad habitual,
y recordando una frase de Leopoldo Marechal en el banquete de Severo Arcángelo, le respondió: se llama Los abuelos de la nada. La frase, puesta en boca de un personaje, decía: soy el padre de los piojos, el abuelo de la nada. Los abuelos de la nada entonces tuvieron un nombre marechaliano antes de existir. Después del nombre fueron a buscar, dice la historia, músicos a una plaza, la Plaza Francia en el centro de Buenos Aires, porque ya tenían una fecha de grabación y tenían un nombre, pero todavía no tenían un tema ni un repertorio, ni habían tocado nunca juntos. Años después, en los 80, unos chicos del Palomar que tenían una banda completaron la idea de soy el padre de los Piojos, el abuelo de la nada, al bautizar a una banda de rock argentino, Los Piojos. Pero corremos el riesgo de que Leopoldo Marechal fue influyente, como se verá en los nombres de grupos de rock, un artista solamente apreciable por esta influencia sobre generaciones que vinieron después. En realidad se trata de uno de los grandes poetas, uno de los grandes dramaturgos, uno de los grandes novelistas de la historia argentina. Alguien que tuvo una trayectoria larguísima y que sin embargo fue ocultado. Vivió 70 años, había nacido en 1900, murió en 1970 por su adhesión al peronismo. Era un escritor en parte metafísico. Tuvo la oportunidad de viajar a Francia y ser parte del ambiente de los años 20 de las grandes vanguardias. Fue, si se quiere, también un poeta vanguardista al principio, pero además una literatura patriótica, una lectura de los clásicos, incluso de Antígona, de clásicos importantes de la historia de la cultura griega, de la cultura helénica, tan influyente luego sobre lo que llamamos la cultura occidental, que fue eclipsado no porque su obra no gustara, sino porque lo perseguían políticamente. Este es el propio Leopoldo Marechal, leyendo un fragmento de Descubrimiento de la Patria. Dije yo en la ciudad de la yegua tordilla: la patria es un dolor que aún no tiene bautismo. Los apisonadores de adoquines me clavaron sus ojos de ultramar y luego devoraron su pan y su cebolla y enseguida volvieron al ritmo del pisón. ¿Con qué derecho yo definía la patria bajo un cielo en pañales y un sol que todavía no ha entrado en la leyenda? Los apisonadores de adoquines escupieron la palma de sus manos. En sus ojos de Allende se borraba una costa y en sus pies forasteros ya moría una danza. Ellos vienen del mar y no escuchan, me dije. Llegan como el otoño, repletos de semilla, vestidos de hoja muerta. Yo venía del sur en caballos e idilios. La patria es un dolor que aún no sabe su nombre. Los que han visto nuestro espectáculo La Patria no se vende o verán la función del 9 de julio en la Carbonera saben que este texto de Marechal, El Descubrimiento de la Patria, está en el ADN de aquello que hacemos en público. Y cuando paso no me ven, el tiempo al borrarse por mis dedos. En la literatura es difícil formar rankings de escritores. Está claro que Leopoldo Marechal, que pertenecía a un grupo áulico del comienzo de la literatura, nucleado en torno a la revista Martín Fierro, el grupo Florida, donde estaban los grandes escritores y aquellos que aparecían en los medios de comunicación, sufrió por su adhesión al peronismo y sobre todo a partir de 1948, con la publicación de Adán Buenos Aires, una especie de hostigamiento que se convirtió en un ninguneo. Primero, como un escritor importante que ha estado en Europa, que escribe como escribe, adhiere a un movimiento bizarro como el peronismo. La aristocracia cultural pensándose a sí misma en estos términos. Y después, una vez que la adhesión estaba concreta, bueno, entonces no te sentás más en nuestra mesa, entonces no apareces más en nuestros suplementos, entonces te ninguneamos todo lo que podemos. Este es el Indio Solari, leyendo un fragmento del banquete de Severo Arcángelo. Una congoja mortal se abatió de pronto sobre mi ánimo al verme preso de un banquete que se resolvía en fórmulas abstractas y en mecanismos helados. Abandoné la ficha, me dirigí al ventanal y abriendo sus dos hojas me asomé a la noche de primavera. Seseos de follaje, aroma de flores mojadas, bullir de golondrinas que se agitaban en sueños, allí cerca, en el tejado del chalet. Toda esa gracia viviente me llegó como un bálsamo de antiguas y entrañables farmacopeas e hizo más honda mi soledad,
ya que me trajo un recuerdo de noches parecidas y gozadas a la vera de mujeres y hombres tan lejanos ahora. ¿Por qué la enviada número 3 no vendría esa noche hasta mi desconsuelo, fresca y sedante como un racimo de glicinas bajo la lluvia? Ahora que escucho los modos del banquete de Severo Arcángelo, estoy recordando que en los años que estudié literatura, años de secundario, literatura argentina, años de universidad, carrera de letras en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, nunca encontré en los programas de literatura argentina a Leopoldo Marechal. No estaba. Es decir, la persecución política e ideológica que se desató sobre él a partir de 1948, que se asentó en 1955, derivó mucho más adelante en que directamente fuera sacado del canon. No estuvo más en los programas de estudios. Sus obras, incluso aquellas que llegaron al teatro y al teatro de masas con repercusiones, sencillamente dejaron de existir para la mayoría. Si no se enseñan, si no se leen, si no se lo recuerda, el escritor se convierte en un fantasma. Contamos en La Patria no se vende la historia de cuando Abelardo Castillo, a comienzos de los años 60, porque iba a empezar a publicar una revista literaria, le preguntó a Ernesto Sábato a quién le parecía que se podía homenajear en el primer número de esa revista que sería famosa, y Sábato le contestó, por supuesto, a Leopoldo Marechal. Y Castillo le respondió, no digo uno que esté vivo, Sábato, no que esté muerto. Y Sábato se encrespó, no solo está vivo, sino que vive acá cerca. Usted debería estar más informado. Y Castillo se quedó perplejo, claro, estaba muerto en vida y le faltaban años hasta 1970. Este es el propio Leopoldo Marechal en una entrevista con Esther de Izaguirre, es 1970. ¿Por qué el nombre para su novela metafísica de Adán, Buenos Aires? Leopoldo Marechal, ¿por qué llamó a su novela Adán Buenos Aires? Bueno, di a mi novela como título el nombre de su protagonista, integrado por un Adán que, si bien lo mira usted, es el primer nombre que recibió el hombre, y por un Buenos Aires, que es el nombre de mi ciudad y es el nombre que me daban los chicos del sur cuando yo recorría en mi niñez los campos australes. La idea de escribir las dos palabras juntas y con Y en el Aires me la dio un gran cajón de mercaderías embarcado en el buque en que yo regresaba de Europa, y en el cual, escrito con grandes letras negras, se leía su destino: Buenos Aires, todo junto y con la Y de Marras. La Y de Marras, así hablaba Leopoldo Marechal, un hombre extremadamente culto que, sin embargo, había trabajado de chico en una fábrica, había entendido con las ideas anarquistas, socialistas, comunistas que rondaban ese mundo formacional de la futura política argentina, el deber de respetar los derechos todavía por conseguir en su mayoría de los trabajadores y de plegarse a ellos. Cuando se fue a Francia, cuando activó con las vanguardias, cuando se sentó en las mismas mesas de Picasso, de Dalí, de Modigliani, entre otros vanguardistas, tenía una formación política que después completó el acceso al peronismo. Muchas veces se cita a Marechal sin saber que está citándoselo. Hay unos versos famosos que incluso hoy pueden servir para pensar un poco en soluciones a la modestia de la política en las internas. En su noche, escribió Marechal, toda mañana estiva, de todo laberinto se sale por arriba. De todo laberinto se sale por arriba. De todo laberinto se sale por arriba. El primero que entendió, quizás el único que entendió en tiempo la importancia de Adán Buenos Aires de Leopoldo Marechal fue Julio Cortázar. Para el resto, o pasó desapercibida, o esa novela con ambientación en barrios importantes, entre ellos Villa Crespo, en la ciudad de Buenos Aires, bueno, no era tan interesante. Esto dijo un día que le preguntaron al respecto al propio Cortázar. Estoy hablando de Francisco Ayala. Francisco Ayala estaba en Buenos Aires y él había creado una revista que se llamaba Realidad, que publicó varios números. Como él había leído algo de mí en Sur, me pidió notas bibliográficas y fue entonces cuando se sitúa ese episodio que creo bastante significativo,
mi reseña de Adán Buenos Aires, A eso de quería Leopoldo llegar. Marechal. Sí. Bueno, sucedió que estábamos en pleno peronismo y naturalmente tanto el grupo de Sur como en principio toda la inteligencia burguesa o pequeño burguesa y liberal argentina era antiperonista, resueltamente antiperonista. Del lado del peronismo había muy pocos artistas y muy pocos escritores. Entre los escritores estaba Leopoldo Marechal. Todos mis amigos y yo mismo considerábamos que su conducta políticamente hablando era insensata, puesto que estábamos en contra del régimen peronista. En ese momento aparece Adán Buenos Aires. Y como es natural y frecuente, la lectura de ese libro se hizo en términos políticos. Y entonces los mejores escritores del momento, los más conocidos, Eduardo Mallea, por ejemplo, reaccionaron violentamente contra el libro. Le encontraron todos los defectos imaginables, no vieron ninguna de sus cualidades, y entre tanto yo había leído ese libro y me había deslumbrado. Es decir, dejé totalmente de lado mi opinión política con respecto a Marechal, a quien no conocía yo personalmente, y en cambio descubrí ahí a un gran escritor y a un hombre que estaba haciendo una tentativa en profundidad que no se había hecho hasta ese momento en la Argentina. Y entonces escribí ese artículo sobre Adán Buenos Aires y Francisco Ayala lo publicó en Realidad. Y se produjo un pequeño escándalo en Buenos Aires. Durante 15 días yo recibí amenazas e insultos telefónicos, por ejemplo, anónimos, de gente que me insultaba por todos lados porque consideraba que yo me estaba pasando al peronismo en ese momento con ese artículo. Yo sigo muy contento de haberlo escrito porque me pareció que era la conducta que podía mostrar la única actitud posible frente a una situación tan confusa y tan turbia. Si todo lo reducíamos a factores políticos y ignorábamos las calidades literarias por una cuestión de fanatismo político, pues creo que estábamos todos perdidos. A lo largo del tiempo, naturalmente, el juego se dio de otra manera. Adán Buenos Aires es hoy un clásico de nuestra literatura y Marechal tuvo finalmente el reconocimiento que merecía. Qué fortísimo, ¿no? Escuchan en la voz del propio Julio Cortázar ese asunto. Desconocer una obra y un autor y casi que mandarlo al archivo solo porque al contexto en que se desarrollaba su obra le molestaba su militancia en el peronismo. Nada más y nada menos, nada más y nada menos. La idea de un laberinto se sale por arriba, esa idea poética de Marechal que da vueltas tantas veces en la realidad, sobre todo en la realidad del peronismo, y luego su ambición o su previsión de que sobrevendría en esta sociedad nada menos que un largo día de cólera, el propio Marechal. Mi vocación de poeta se manifestó muy tempranamente cuando en la plenitud de mi niñez alternaba yo mi fútbol de barrio con la peligrosa costumbre de contar sílabas con los dedos. Más tarde, ya en conexión con los poetas de barriada, los anarquistas románticos y los malevajes vivientes que ya pasaron al folclor de la ciudad, escribí mi primer libro de versos, Los Aguiluchos, de inspiración victoruguiana, que según entiendo no entra en la historia sino en la prehistoria de mis afanes. Un llamado a las armas de la revista Martín Fierro me lanzó después a los combates literarios y a las vanguardias poéticas. Entonces, en el fragor de la batalla, publiqué Mis días como flechas, en 1926, cuya lujuria metafórica podé más tarde hasta salvar de mi autocrítica unos 11 poemas, de los cuales diré solo 2 para los que gustan de materiales rescatados a un incendio. Largo día de cólera. En el corazón del silencio, los hombres clavan sus pasos. Cada talón golpea la vigornia del mundo. Se tejen las pisadas en collares de fuga, y el tiempo, castigado de invisibles otoños, en los caminos hace llover sus hojas muertas. En el uso del hombre se fatiga el silencio. Las rutas envejecen con el paso del hombre. El motivo no importa.
Fabricamos campanas que muerdan el silencio. El mundo es un pandero que se quiebra en tus puños o en mis fuertes rodillas. Cantamos a la vida o a la muerte y el motivo no importa. Nuestra oración patina la cara de los dioses o revienta los ojos preñados de la lluvia. Lo esencial es romper el silencio y el agua de los grandes mutismos. Y el silencio es un buey que se arrodilla, fustigado de voces. Yo anuncio un largo día de cólera, y entonces, de pie gesticulante como un dios, apretará su hinchado corazón el silencio, fruto de todas las palabras muertas. El mar extenderá sus puños de agua sobre una destrucción de ciudades atónitas. Viejo trompo sin niños, en un rincón de noche se detendrá la tierra, y un dios color de algas ha de amasar el barro de otro mundo sin voces ante una gran frescura de diluvio. Si tuviéramos que elegir obras de Leopoldo Marechal, si alguien no supiera de su existencia, si quisiera una guía, las novelas son extraordinarias y son apenas 3. Adán Buenos Aires, 1948, El banquete de Severo Arcángelo, 1966, y Megafón o la guerra, 1970. Si tuviéramos que concentrarnos en su obra de teatro como dramaturgo, Antígona Vélez, sin duda, de 1966. Están sus ensayos, Historia de la calle Corrientes, Descenso y ascenso del alma por la belleza, Vida de Santa Rosa de Lima y Cuaderno de navegación. Están también sus libros de poesía, son muchos y muy diversos. Están sus cuentos, son muchos y muy diversos. Se verá una obra completa que además ha sido traducida a muchos idiomas, básicamente sobre todo al francés y al italiano. Tenía ancestros franceses, fue parte de las vanguardias parisinas de los años 20. En Italia tiene un reconocimiento a veces superior en las cátedras al que tiene en la Argentina. Y esto es una rareza, una obra musical de un género que llamamos tango, música de Armando Pontier con letra de Leopoldo Marechal, La mariposa y la muerte. Canta Aida Denis con la orquesta de Alberto Di Paulo.